Bienvenidos nuevamente a la Guía del Emprendimiento. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un proyecto de inversión. Yo soy tu profesor Luis Alberto Mayorga Quintanilla y como les digo, el día de hoy vamos a definir paso por paso todo lo que se requiere al momento de elaborar un proyecto de inversión. Hagamos una revisión teórica breve respecto de cuál es la finalidad de un proyecto de inversión. Los autores Zapas y Zapachay nos dicen que la finalidad del proyecto de inversión es recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar en forma cualitativa y cuantitativa las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada idea de proyecto. Esta definición o finalidad teórica la vamos a desarrollar ahora paso por paso en esta propuesta que nosotros hemos desarrollado de proyecto de inversión, que la conocemos como 4.2E. A continuación verás por qué. ¿Por qué digo propuesta? Porque un proyecto de inversión, al fin y al cabo, es la propuesta de cada determinado autor, que la desarrolla de acuerdo a al conocimiento que tiene y las consideraciones subjetivas respecto de qué debe considerar todo proyecto de inversión. En ese sentido, nosotros consideramos que un proyecto de inversión requiere dos estudios, el de mercado y el técnico. Dos estimaciones que son de producción y ventas y de costos de producción. Dos estrategias que son la de comercialización y la de marketing. Y finalmente, dos evaluaciones, la evaluación de intangibles y la evaluación financiera, que es la que generalmente le gusta más a los estudiantes en todas las carreras que llevan este tipo de cursos. Así que, nuevamente, bienvenido a la Guía del Emprendimiento. Te invitamos a suscribirte al canal. Si todavía no lo has hecho, dale me gusta al final a este video tutorial si es que te va a gustar. Empecemos. Son dos estudios, decía. El primero es el estudio de mercado y luego viene el estudio técnico. A diferencia de los proyectos de investigación donde tú puedes ir recopilando información para todo el contenido de tu proyecto de inversión, lo recomendable en un proyecto de inversión es ir paso por paso, de tal forma que tú vas ya conociendo la posible viabilidad y factibilidad de tu proyecto de inversión. Por tanto, no, si no pasas de los primeros estudios y en ahí defines que no es viable tu proyecto, ya no realizas en vano, digamos, los siguientes pasos, que además cada paso generalmente requiere que tú hayas cumplido y culminado el anterior paso, porque de ahí va a salir la data y la información requerida para continuar desarrollando el proyecto de inversión. En ese sentido, consideramos nosotros que lo primero es desarrollar el estudio de mercado. Y dentro del estudio de mercado, el primer paso es definir adecuadamente cuál es el producto que piensas ofertar en el mercado. Este producto puede ser un bien, o sea, algo físico, o puede ser un servicio, que es algo intangible. Entonces, una vez que has definido bien lo que tú piensas ofertar, ¿no? En base a tu idea de proyecto de inversión, que por ejemplo puede ser elaboración de pasta de cacao, ¿no? Pasta pura de cacao, puede ser algún tipo de zumo de frutas, puede ser la crianza, ¿no? De auquénidos, de cuyes, de ganado, puede ser la producción, por ejemplo, de muebles de melamina, puede ser una idea de metalmecánica, inmobiliaria, o puede ser incluso la oferta de servicios, como en este caso, la elaboración de proyectos de inversión, ¿no? La realización de estudios de impacto ambiental, la elaboración de proyectos de inversión pública, etcétera. Tú tienes que definir en este paso adecuadamente qué es lo que piensas producir y darle una breve definición para eventualmente despejar algunas dudas de los posibles financistas. ¿Por qué? Porque al elaborar un estudio de esta naturaleza, que es un proyecto de inversión, generalmente se realiza con la finalidad de buscar financiamiento o un crédito, ¿no es cierto? Entonces, para que tus posibles financistas puedan saber desde esta primera etapa
con claridad qué es lo que tú estás proponiendo. A continuación, definimos el mercado, es decir, cuál es el área del mercado al cual nosotros pensamos ofertar, ¿no? Hasta dónde pensamos llegar con nuestro producto. ¿En qué sector está inmerso nuestro? Es el sector primario, ¿no? O sea, la producción de bienes, de productos, ¿no? Lo básico. Es el sector secundario o es el sector terciario, digamos, el de servicios. El de secundario saben que es el industrial, ¿no? Que ya es la transformación de materias primas. Posteriormente hacemos un estudio de demanda, es decir, definir adecuadamente qué cantidad más o menos, que después vamos a hacerla mucho más precisa, pero ya ir definiendo cuál es el perfil de nuestro consumidor, hacia dónde pensamos nosotros ofertar este bien o servicio que vamos a producir. Asimismo, hacemos un estudio de oferta. La oferta se refiere a la posible competencia, ya sea una competencia de bienes similares o ya sea una competencia de bienes sustitutos. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos bienes y cuáles son las empresas que producen esos bienes de tal forma que nosotros podamos ya ir conociendo adecuadamente nuestro mercado. Finalmente vemos el mercado de proveedores, o sea, quienes nos van a facilitar los insumos para la producción que nosotros vamos a realizar. Es fundamental en este estudio de mercado conocer dónde están ubicados, cuál es la distancia, cuál es el acceso que podemos nosotros tener al mercado de proveedores, tanto de materias primas como insumos e incluso de mano de obra. Que en el caso, por ejemplo, de la producción de servicios, sería fundamental, ¿sí? Que si tú no vas a brindar toda la capacidad cognoscitiva y vas a requerir de otros profesionales que tú tengas un conocimiento adecuado de dónde están ubicados estos profesionales para poder ir viendo si eventualmente los vas a poder jalar a tu empresa. Entonces, luego viene el estudio de mercado. Una vez que hemos definido que sí, realmente nosotros, nuestro producto tiene un potencial mercado, hay los consumidores potenciales, asimismo tenemos y hemos identificado a los posibles proveedores de los insumos que nosotros vamos a requerir, ya podemos pasar a esta etapa del estudio técnico. En este estudio lo primero que vamos a hacer a ese producto que nosotros ya hemos definido y ya hemos caracterizado, definir sus características técnicas fundamentales. Eso es básico. ¿Por qué? Porque quienes hagan una lectura de nuestro proyecto de inversión quieren saber si tú realmente conoces las características del bien o servicio que estás proponiendo. A ver, se me ocurre, es muy diferente que tú propongas poner una panadería, ¿no? Para la producción de panes, a que si propones la producción de automóviles. Obviamente las características técnicas de un automóvil van a ser mucho más amplias que en la elaboración de productos de panadería. Entonces, de acuerdo al tipo de proyecto que tú estás proponiendo, tienes que demostrar que sí conoces las características técnicas que va a tener tu bien o servicio en el mercado. Posteriormente, ya vamos un paso más adelante, como verán. Acá ya tengo que definir mi proceso productivo, es decir, cuáles son las fases o etapas a través de las cuales va a transitar la materia prima hasta que tú logres obtener el producto que estás proponiendo. Entonces, también es fundamental definir este proceso productivo. Toma en cuenta que en la práctica, para todo producto que se ofrezca en el mercado, existen diferentes procesos productivos, ¿no es cierto? Sobre todo tomando en cuenta lo que vamos a ver posteriormente, el tipo de maquinaria que tú vas a utilizar. Entonces, tú ya tienes que definir cuál es el proceso productivo. Ahora, hay procesos productivos más complicados. Por ejemplo, si tú pones una
Carpintería, obviamente, tú puedes hacer por partes, tu proceso puedes dejar, ¿no? O sea, a medio hacer una mesa y al día siguiente continúas y no pasa nada. En cambio, si tú propones la elaboración de cerveza artesanal, obviamente es un proceso productivo continuo con partes, con etapas debidamente estandarizadas. Hay temperaturas, hay tiempos que tú tienes que respetar. Y eso tienes que demostrar al elaborar en tu estudio técnico el proceso productivo, demostrarle a tus posibles financistas de que sí, también conoces el proceso productivo en profundidad. De acuerdo, por eso les digo, de acuerdo al producto que tú piensas ofertar, vas a tener que demostrar ahí con mayor o menor profundidad la naturaleza de tu proceso productivo, las fases y etapas que vas a transitar en su producción. Una vez que podemos definir esto, que hasta acá podríamos decir que es un poco teórico todavía en el aire, pero si eso ya lo has definido, ahora pasamos a la localización. ¿Qué significa la localización? Explicar claramente dónde va a estar instalada tu planta de producción o tus oficinas para brindar los servicios. Eso es también fundamental, por muchas razones que las vamos a ver posteriormente. Ahora viene la tecnología. Por ejemplo, si tú has definido ya tu localización, la tecnología implica cómo vas a implementar, por ejemplo, en base al proceso productivo, las diferentes maquinarias, herramientas, equipos que vas a necesitar adquirir para iniciar tu proceso productivo. Por eso, como se darán cuenta, estas etapas van paso por paso, que tú tienes que ir ya dejando, no puedes dejar dudas en ninguna de estas etapas, porque, por ejemplo, si no has definido bien tu proceso productivo, en la parte de la localización no vas a poder adecuar, sustentar. Estás construyendo, por ejemplo, una planta sin respetar el proceso productivo. Y posteriormente en la tecnología que estamos viendo, que vamos a ver, en la tecnología viene lo que les había dicho un poco antes, el tipo de maquinarias, equipos, herramientas que se requieren. Entonces, esto también va a tener que estar adecuadamente instalado en base a la infraestructura que hayas construido y al proceso productivo que hayas propuesto. Entonces, es fundamental en ese sentido que en la tecnología definas todas las maquinarias y al igual que del producto que has hecho, las características técnicas, también todas estas maquinarias y equipos van a tener características técnicas que las tienes que especificar en esta parte. Y finalmente la infraestructura donde todo esto tiene que calzar, como diríamos, como anillo al dedo, ¿no es cierto? Para evitar cuellos de botella, para evitar puntos ciegos, puntos de mayor riesgo que no podamos definir, etcétera, etcétera. Entonces ya tu infraestructura tiene que tomar en cuenta todo lo que has hecho en tu estudio técnico para implementar. Y de todo esto, ¿qué va a salir? La capacidad instalada. ¿Por qué? De acuerdo a la producción, al proceso productivo y a la tecnología, vamos a estar aquí en la capacidad de definir cuánto es nuestra capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? La máxima capacidad de producción que te permite lograr el proyecto que tú estás planteando, ¿no? Y eso se define necesariamente en este estudio técnico. Por eso la capacidad instalada es fundamental. También veamos que hay diferentes procesos productivos. Por ejemplo, hay procesos productivos que por su naturaleza, su capacidad instalada puede darse en un mes, en otros puede darse en una semana, ¿no es cierto? O incluso hay algunos tipos de procesos productivos que toda la capacidad instalada puede ser tal vez hasta en un día. Eso lo vamos a ver posteriormente en lo que es los análisis y las estimaciones que realicemos. Nuevamente te invitamos a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Veamos entonces ahora, necesitamos realizar, en base a todo lo que ya hemos estudiado, ya estamos en la capacidad de proponer dos estimaciones.
la estimación de producción y ventas y la estimación de costos de producción. Veamos el primero. ¿Qué implica realizar una estimación de producción y ventas? Primero es necesario definir el perfil del consumidor. Acá vamos a definir en base a un proceso de segmentación cuál es la cantidad potencial, primero, de consumidores que existen en el mercado de un producto como el que nosotros vamos a producir. Y en base a la segmentación podemos definir, en base a todo ese cantidad o perfil del consumidor que tenemos, eventualmente cuántos sí pueden constituirse en consumidores reales de nuestro producto que vamos a sacar al mercado. Solo en base a eso nosotros podemos entrar en base al estudio técnico. Por eso les he dicho que acá no podemos ir a desarrollar todo en conjunto, sino se va paso a paso. Entonces, ya conociendo bien a nuestro potencial consumidor, sabiendo de esos cuántos nos pueden comprar, podemos empezar a definir recién el programa de producción y posteriormente el programa de ventas. Muchos piensan que el programa de producción y el programa de ventas es igualito y no, ya les he adelantado algo. Hay algunos productos que se pueden producir. Por ejemplo, en el caso de cerveza artesanal, eso no es algo que se va a estar produciendo permanentemente según se va vendiendo. Generalmente esto se hace por tandas, ¿no es cierto? Pues quizás la producción de cerveza artesanal de una semana, de un día, se venda durante toda una semana. No estoy afirmando eso porque no conozco ese proceso, solo estoy dando como ejemplo. Yo no sé cuánto pueda durar una cerveza. A mí me dicen que bastante, ¿no? Pero para eso es todo lo que estamos haciendo, ¿no? Las características, todo eso que ya les he dicho. En cambio, por ejemplo, una panadería sí, necesariamente el pan se produce en la madrugada y se saca a vender durante el día. Incluso hay panaderías que sacan una tanda para la mañana y una tanda para la tarde, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, no todos los programas de producción necesariamente son similares o iguales al programa de ventas. Continuamos entonces con nuestra segunda estimación, que es de costos de producción. En lo que es la estimación de costos de producción, lo fundamental es obviamente empezar con el costo de las materias primas. Para esto nosotros habremos definido adecuadamente cuáles son los insumos, cuáles son los productos que vamos a requerir para producir el producto que vamos a ofertar en el mercado. También lo del costo de esos insumos que nosotros ya hemos definido en los estudios anteriores. El costo de la mano de obra. Y existen, como ustedes ya sabrán, algunos de ustedes, existen hasta 15, 20 métodos de estimación de costos de producción. Pero los dos más importantes son, vamos a ver el primero, el método de costos fijos y costos variables. Este método, como ya lo hemos explicado en algunos videos muy específicos, se refiere a costos fijos son generalmente el costo de la maquinaria, de la infraestructura, y los costos variables son aquellos costos de los insumos que van a ir directamente al bien o servicio que vamos a producir. Entonces, ¿cuándo se usa generalmente este método de costos fijos y costos variables? Cuando los costos fijos son muy altos, ¿no? O sea, digamos, para lo que les decía, para producir cerveza artesanal, mi inversión va a ser muy alta, como ustedes imaginarán. Entonces, en ahí mis costos fijos son elevados. En cambio, los costos variables, ¿qué entra en una cerveza? Agua fundamentalmente, entra lúpulo y otros productitos por ahí que no recuerdo, ¿no es cierto? Pero son mínimos a comparación del costo de la maquinaria que vamos a requerir. En esos casos es fundamental. ¿Por qué?
porque en base a este análisis del método de costos fijos, costos variables, vamos a definir lo que es el punto de equilibrio. Hay muchas empresas que eventualmente el punto de equilibrio, brevemente, ¿no? ¿Qué es el punto de equilibrio? Aquella cantidad de producción a partir de la cual recién empezamos a tener ganancias reales en la empresa. Entonces, esta estimación nos puede definir en base a los estudios, reitero, ¿no? Que ya hemos hecho el estudio técnico y el estudio de la estimación de ventas. En base a este estimado del punto de equilibrio, nosotros podemos definir a partir de cuándo vamos a empezar a ganar realmente, de una semana, de un mes, de 3 meses. Este método va a ser largo, a partir del año, de 2 años. Entonces, es fundamental entonces definir también esto de los métodos de costo fijo, costo variable. Y el otro método es el de costos directos y costos indirectos. ¿Cuándo es importante esto? Ya también cuando los costos indirectos son tal vez elevados o nos permiten en el largo plazo o en el mediano plazo ir minimizando ese tipo de costos de tal forma que bajemos el costo de producción del producto, el costo medio de producción. Entonces, todo esto nos va a llevar a definir y la estimación de costos de producción. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es lo más importante? Es hallar el costo unitario de producción. Es decir, cada unidad del producto o del bien o del servicio que voy a producir, ¿cuánto me va a costar? Eso es fundamental en esta estimación de costos de producción. Continuamos y antes de pasar a la siguiente, invitarles nuevamente a suscribirse al canal si así lo desean. Las dos estrategias que yo requiero incorporar ya en mi estudio de mercado, ya sé que hay mercado. En mis estimaciones también ya sé cuánto me cuesta producir el bien. Entonces ya puedo, comparando ese costo unitario que hemos definido en el paso previo, versus el precio de mercado, ya tengo una idea, más o menos, ¿no? Todavía no final, porque eso va posteriormente, pero ya tengo una idea de que sí, eventualmente puedo obtener ganancias. Entonces puedo pasar a esta etapa de las estrategias. La primera es la estrategia de comercialización y la segunda la estrategia de marketing. Veamos entonces la estrategia de comercialización, que es lo primero que vamos a definir, la presentación del producto. Cada producto tiene diferentes presentaciones. Por ejemplo, las gaseosas tienen diferentes presentaciones de medio litro, de 1 litro, 2 litros, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que definir para nuestros productos. Posteriormente, ¿qué tipo de estrategia vamos a definir? Una estrategia genérica que ustedes ya deben haber estudiado en algunos cursos, ¿no? O sea, me voy a ir por el mercado, digamos, donde yo tengo máxima ganancia por unidad de producción, o me voy a una estrategia de liderazgo de costos, es decir, minimizo mi margen de ganancia por unidad, pero vendo bastante y en base a eso gano. Ejemplo, la producción de pan es una estrategia de minimización de costos, porque el pan ya el precio está definido casi en todos los países, en todas las sociedades. Entonces, lo único que me queda es minimizar costos para obtener una mayor ganancia. Minimizo costos, vendo más, entonces tengo mayor ganancia. Lo otro es, digamos, ponerme a producir vivienda, ¿no es cierto? Una inmobiliaria más bien se va pensando en vender poco, pero ganar mucho en cada unidad vendida. Esa es la otra estrategia que ustedes, no sé si todavía hemos hecho un video al respecto, vamos a revisar, y si no, si ustedes nos lo piden, hacemos un buen videito sobre lo que son las estrategias genéricas. Posteriormente hacemos un estudio de los canales de distribución. Perdón, no. Hemos hecho un estudio de nuestra competencia, los canales de comercialización. Ahora nosotros proponemos cuál va a ser nuestra estrategia de distribución. Y para eso definimos los canales de distribución que nosotros vamos a definir.
También los canales de distribución generalmente son cortos cuando tú vas a vender directo al consumidor. O puede ser un canal de distribución más largo cuando tú le vas a vender a un mayorista, el mayorista recién lo va a vender a un minorista y recién al consumidor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tú tienes que proponer cómo estás pensando llegar a tus consumidores. A eso se define en los canales de distribución. Las formas de pago. Aunque no parezcan las formas, definir las formas de pago es muy importante. Por ejemplo, el caso de los retails, ¿no? O estas grandes empresas que venden bienes de consumo masivo, muchas veces te pagan con atrasos de un mes, 2 meses o hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque la estrategia de ellos es financiarse con tu producción. Ellos no sacan crédito. Ellos te piden a ti que les dejes a pagarte en 2 meses, 3 meses, y según van cobrando ese dinero, con ese dinero ellos se financian, ¿no? Entonces no tienen costos financieros, de tal forma que pueden también vender con un menor margen de ganancia lo que te están comprando. Entonces, tú tienes que definir, de acuerdo al bien o servicio que vas a ofertar, cuáles tus formas de pago. Todo lo vas a vender al contado, al cash, o sea, a contraentrega, o te vas a poder dar el lujo de que te paguen en un mes, en 15 días, etcétera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Hay muchas empresas que han fracasado justamente por no definir bien esto. Porque si tú no estás en la capacidad, por ejemplo, si produces pasta pura de cacao, y los supermercados que te compran te van a pagar en 3, 4 meses y tú no estás en la capacidad de seguir comprando durante esos 2, 3 meses, digamos, los insumos para tu producción, fácilmente puedes fracasar. Porque mientras te van a pagar estos supermercados, tal vez los costos físicos, los alquileres, la mano de obra, te mata y terminas necesariamente quebrando, ¿no? Aunque puedas recuperar tu pago posteriormente. Entonces, la estrategia de comercialización, ¿cuál es? Lo más importante que vamos a conseguir es el precio de venta. En el anterior estudio ustedes habrán visto que lo fundamental era definir el costo unitario de producción. Acá ya también es el precio de venta. ¿A cuánto voy a yo sacar a vender al mercado mi producto? Vayamos a ver entonces qué es las estrategias de marketing que tú tienes que definir en tu proyecto de inversión. Lo primero que vas a hacer es tu marca o brand, ¿no es cierto? Definir cuál es el nombre de tu empresa, cuál es el nombre de tu producto, cuál es la marca, o sea, el logotipo, ¿no es cierto? Cuáles son los eslogans con los que vas a salir al mercado. Bueno, nos habíamos adelantado un poco, ¿no? Tu logotipo es fundamental. Si tú ya estás pensando en algo serio, es un estudio real, obviamente estos logotipos vas a tener que inscribirlos, en nuestro caso en Indecopi, ¿no es cierto? Para asegurarte la propiedad sobre tu marca y tu logotipo. Luego de esto vienen las estrategias de promoción. Generalmente la promoción es la forma de llegar rápido a que el potencial consumidor se entere de la existencia de tu producto y si es posible que lo pueda probar. La promoción, a diferencia de la publicidad, que es difundir abiertamente, la promoción generalmente, como les digo, es llegar directamente al consumidor. Desde ya les voy diciendo que si ustedes desean, para cada uno de estos temas, nosotros vamos a hacer un video específico, porque esto no es algo tan corto, ¿no? La promoción, como les decía, es llegar directamente al consumidor. Es lo que tú te encuentras a veces en un supermercado cuando te ofertan muestras gratis, ¿no es cierto? Te piden que vayas a probar un vino, un queso, etc. Entonces, esas son las estrategias de promoción. A diferencia de la publicidad, que generalmente es llegar
a la mayor cantidad posible a través de los medios de comunicación. La televisión y la radio antes eran las más importantes, ¿no? Hoy en día lo más importante es el Internet y las redes sociales. Entonces, tú tienes que definir ya cuál va a ser tu estrategia de publicidad para saber. Y el marketing digital. Sobre esto del marketing también hay bastante discusión. Yo tengo ya muchas críticas respecto de cómo ha evolucionado el marketing, ¿no? El marketing digital hoy en día no es generalmente a lo que uno piensa, ¿no? No es la aplicación de las estrategias de marketing, sino generalmente es saber qué utilizar, sobre todo las redes sociales, para promocionar tu producto, para realizar la publicidad de tu producto. Entonces, el marketing digital generalmente se refiere a conocer cómo publicar, por ejemplo, en Facebook, cómo publicar en, ¿no? Propagandas, avisos de nuestros productos en Instagram, en YouTube o en general en Internet, ¿no es cierto? Entonces, eso también hoy en día ya es muy importante. Y finalmente, todo esto debe llevarnos a definir una adecuada estrategia de posicionamiento. El posicionamiento significa que tú entres en la mente del consumidor como la primera opción de la categoría en la cual tú estás ofertando un producto, ya sea bien o servicio, como decimos. Invitarte nuevamente a suscribirte al canal. Finalmente, las dos evaluaciones. ¿Qué implican estas dos evaluaciones? Las vamos a ver a continuación. La primera es de intangibles y posteriormente vamos a hacer la evaluación financiera del proyecto de inversión que estás desarrollando. Veamos, la de intangibles. En intangibles tú tienes que desarrollar la organización empresarial, lo que generalmente conocemos, digamos, la figura más fácil que nos explica esto es el organigrama de la empresa, ¿no es cierto? Pero no solo es eso, implica, por ejemplo, tu manual de organización y funciones y otros documentos que tienes que elaborar. Posteriormente, tienes que hacer un estudio de los trámites de apertura. Dependiendo de la naturaleza de la empresa que va a ser necesario constituir para el tipo de producto que tú estás ofertando, piensas ofertar, es diferente. Hay temas, por ejemplo, como servicios de salud que implican que tú tengas que realizar o cubrir estándares de mayor calidad o más exigentes que si te pones a una, por ejemplo, una mecánica, ¿no es cierto? Y mucho más sencillo si es algo tan sencillo simplemente como una tienda que se dedica a comercializar productos. Entonces, en los trámites de apertura vas a tener que hacer un estudio a fondo también, ¿no? De una evaluación, por eso es, ¿no? De los intangibles. Si vas a poder tú cubrir o no esas determinadas. En algunos casos es una barrera, ¿no? E incluso en muchos casos es una barrera que ya lo promueve la competencia, ¿no? A través de lobbies, con las instituciones que determinan los trámites de apertura. Posteriormente tienes que ver también las tarifas de funcionamiento. Hay algunas sencillas, como les he dicho, pero para algunas tal vez necesitas. Por ejemplo, no necesariamente es una tarifa de funcionamiento, pero para poner un banco o una financiera te van a exigir que tú tengas un monto muy elevado de dinero para empezar a operar. Entonces, por ejemplo, eso es necesario. No es que a mí se me ocurre poner un banco porque considero que es rentable. También debo saber que me van a exigir bastante dinero para iniciar las operaciones. Yo no voy a empezar un banco pensando que voy a recibir créditos y con eso voy a empezar a operar. No. Las entidades del sector te van a exigir que cumplas realmente que puedas depositar, tener a la vista un monto de dinero muy alto para que puedas empezar a operar este tipo de instituciones. Entonces, eso también se requiere estudiar. Posteriormente, las fuentes de financiamiento. Ya les dije en alguna parte ya de esta exposición
de que un proyecto de inversión generalmente se hace con la finalidad de buscar financiamiento. En ese sentido, acá tú tienes que definir. Hay dos ítems muy importantes, que es el aporte propio y el aporte de terceros. En ese sentido, tú tienes que definir cuánto de la inversión que vamos a ver posteriormente, de la inversión final, qué por monto es lo que tú vas a aportar, un 10%, 20%. Cada sector y cada tipo de empresa, por su naturaleza, va a exigir un mínimo necesario, un porcentaje mínimo que tú aportes directamente, ¿no? Hoy en día ya no es esto cuestión de las empresas mineras, hay muchos tipos de empresas que ya tienen que hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, acá también tienes que definir esto y eventualmente en esta etapa es donde tal vez te das cuenta de que la localización que tú estás pergeneando no es adecuada a un estudio de impacto ambiental. Entonces, es fundamental desarrollar este tipo de evaluación. Y finalmente, algo que muy pocas empresas toman en cuenta, ¿no? Que es la salida de mercado. ¿Qué es esto? Es necesario que tú tomes en cuenta datos reales. Como dicen, al primer año, a veces el 50% de las empresas ya no llega, o sea, queda, fracasa. Al segundo año, a veces el 70% de empresas ya han fracasado. Y a los 5 años dicen que solo el 10% de empresas sobreviven. Entonces, tienes que tomar en cuenta que aunque ningún emprendedor inicia un negocio, una empresa con esa idea de fracasar, es probable que eso suceda. Entonces tú tienes que tomar en cuenta de suceder eso, cómo vas a salir del mercado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo pongo una fábrica, que yo le he visto, esto es real, digamos, de una fábrica de embotellado de agua, si tú fracasas, tu inversión ha sido altísima. Y he visto esto, les digo, porque he visto el aviso de durante años, ¿no? Ofertando una fábrica embotelladora. No es fácil deshacerse de eso, ¿no es cierto? A diferencia de si pones, no sé, una tienda de abarrotes, ¿no es cierto? Donde simplemente es poner en liquidación tu producción y finalmente rematar, digamos, los muebles y enseres que has adquirido. Entonces, el estudio de salida de mercado también es importante al final de tu evaluación de intangibles. Finalmente, veamos lo que más les interesa a la mayoría de estudiantes, que es la evaluación financiera. Lo primero que tienes que hacer es definir el monto de la inversión. Es por eso que nosotros les decía que es importante conocer el proceso productivo, conocer la tecnología requerida, ¿no? Eso ahora lo vamos a cuantificar, cuánto nos cuesta a través de cotizaciones. No es simplemente que a ti se te ocurra, sino tú harás una cotización de cuánto cuesta una máquina de soldar, cuánto cuesta un vehículo, etcétera, de acuerdo a tus requerimientos de equipos y maquinarias. Posteriormente, hemos definido, ¿no es cierto?, el costo de producción unitario. En esta etapa de la evaluación financiera ya tomamos en cuenta el programa de ventas y en base a eso podemos saber cuánto va a ser el costo de producción que vamos a necesitar nosotros durante cada proceso, durante cada etapa, cada periodo de tiempo. Los gastos operativos, a diferencia de los costos de producción que, como ya les he dicho, se tienen que materializar generalmente en el producto que tú estás ofertando. Los gastos operativos son aquellos gastos que generalmente están constituidos por el pago, ¿no?, del gerente de la empresa, de las secretarias, de los asistentes, etc. Los gastos financieros.
gastos financieros vamos a incurrir, sobre todo si nosotros tomamos un crédito. El crédito implica devolver el capital con intereses, como ustedes saben. Esos intereses son nuestros gastos financieros y puede haber muchos otros gastos de seguros, etcétera, ¿no? Viendo todos nuestra inversión, nuestros costos y nuestros gastos, recién pasamos a ver nuestros ingresos. El ingreso, como ya podemos intuir, está también en función a nuestro programa de ventas y en función al precio de venta que hemos definido. Normalmente no solo se vende un producto, ¿no? Se venden diferentes productos. Entonces, todo eso nos va a definir los ingresos que vamos a obtener. Con todo esto, finalmente llegamos a la elaboración de nuestro flujo de caja. En el canal ya tenemos ejemplos de la elaboración de flujos de caja, así que no nos vamos a explayar. Simplemente decir que el flujo de caja viene de la resta. De nuestros ingresos le restamos todos nuestros costos de producción, la inversión, los costos operativos, los gastos financieros, y tenemos ahí una primera idea de cuánto se gana. Existen dos tipos de flujos de caja que no voy a entrar ahora, pero ya, como les he dicho, creo ya tenemos en el canal esos tipos de videos que ustedes pueden revisar. Y finalmente, la evaluación financiera nos sirve para determinar nuestros indicadores de rentabilidad. Además, obviamente, de los estados financieros que también vamos a desarrollar. Pero lo fundamental es definir los indicadores de rentabilidad, que generalmente, como ustedes ya sabrán, es el PAN, el valor actual neto, el la TIR, la tasa interna de retorno, y también en algunos casos hay otros, ¿no? Como el costo-beneficio, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a definir al final de todo este estudio que hemos realizado, nos va a permitir definir si nuestra idea de proyecto es rentable o no es rentable. Entonces, todo esto que que les hemos expuesto de forma tan breve, obviamente, cada uno de estos ítems es un mundo. Ya como anécdota les cuento, alguna vez me pidieron dictar un curso de proyectos de inversión y me pidieron que yo en un curso muy breve dictara todo esto, ¿no? Y yo les decía, no, pues cada uno de estos temitas prácticamente es un curso universitario, ¿no es cierto? Entonces, en ese entender, si ustedes desean, nosotros vamos a ir desarrollando los ítems de esta propuesta que les hemos hecho, que más les interese, ¿no? Algunos ya los tenemos, como el flujo de caja, pero si hay algún otro que en particular, los invitamos a dejarnos en los comentarios qué es lo que desearían que nosotros ampliemos. Con todo, simplemente darles las gracias por haber llegado hasta acá. No olviden suscribirse al canal, estamos a vuestro servicio. Hasta el próximo video.